¿Tiene valor la vida de un enfermo terminal? ¿Son los cuidados paliativos una alternativa a la eutanasia? ¿Quién puede impedir el desarrollo de un feto? ¿Conviene seleccionar los embriones? Las respuestas del nazismo a estas preguntas horrorizaron al mundo. Hoy, la ciencia ficción se va haciendo realidad. A la contracepción le siguió la reproducción artificial. Se experimenta con células madre y se alcanza a vislumbrar la clonación de seres humanos. Al mismo tiempo, grandes epidemias como el SIDA siguen sin ceder. ¿Por qué han fracasado las estrategias para prevenirlas? Las soluciones a estos problemas enfrentan concepciones antagónicas del mundo, de la política y de la dignidad del hombre. A nadie dejan indiferente. La cultura de la vida. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Dicen que la mejor herramienta que tiene Satanás es la de hacer creer que no existe. En el mundo donde vivimos actualmente, muchos no creen en Dios, pero bueno, ya en Satanás eso les parece una cosa del medievo, de un tridente, cola, cuernos, etc. Pero sin embargo, por ejemplo, tienen mucho éxito las películas de exorcistas. Todo lo que tiene que ver con el mundo demoníaco levanta un gran interés de las personas, incluso de los no creyentes. ¿Por qué es esto así? Si luego, por otro lado, se dice que no se cree en el demonio. Y también cómo se explica el mal. Si no hay demonio, ¿cómo es posible que haya tanto mal en tantas zonas del mundo? Este sacerdote de la diócesis de Chicago nos recuerda algunas cosas básicas de lo que hay que saber sobre el demonio y sobre los exorcismos. Todo lo que hay que saber sobre los exorcismos, sin amarillismos, lo efectivo, cómo actúa. Tras décadas en las que el demonio consiguió que mucha gente creyera que no existía, incluso en el seno de la Iglesia Católica, de nuevo se va tomando conciencia del mal, pese a que ministerios como el del exorcista sigan siendo caricaturizados y víctimas de los estereotipos. Hollywood ha creado además una imagen de lo que es la actuación de Satanás, que en la gran mayoría de los casos no se corresponde con la realidad. Para evitar el morbo que rodea a los exorcismos, un religioso experto en la materia arroja mucha luz en una larga entrevista en la web litúrgica Adoremus. Se trata del sacerdote Jeffrey Grob, vicario de la Archidiócesis de Chicago, doctorado con una tesis centrada en la revisión del ritual del exorcismo. Grob explica qué dice textualmente la Iglesia. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Aparece en el Catecismo. Este sacerdote afirma que, al igual que las personas, los objetos pueden ser poseídos por el demonio. No te levantas una mañana y te encuentras endemoniado o poseído. Lo mismo ocurre con las cosas. Si se trata de una casa o un edificio, tenemos que preguntar qué es lo que trajo la oscuridad o el mal a este lugar. Uno de los grandes malentendidos que se forman en torno al rito del exorcismo es que se le da demasiada autoridad o poder al demonio. Solo hay un Dios, y el maligno es una criatura. Él tiene un comienzo. Entonces, en ese sentido, el perro está atado. No significa que el diablo no retenga los dones sobrenaturales que poseía antes de la caída, pero no puede hacer nada a menos que Dios lo permita. Él no es Dios. Entonces no tiene los privilegios de Dios. El maligno solo puede manipular la materia ya creada, y es bueno en eso. Él vive para infundir miedo y aislamiento en el alma humana. Por otro lado, considera que hay una tendencia a querer agrupar todo tipo de actividad demoníaca sin hacer distinciones entre tentación, obsesión, opresión y posesión. No podemos equiparar estas actividades, avisa el padre Grob. La tentación forma parte de la condición humana,
y como personas somos tentados al igual que lo fue Cristo. Cuando se abre una puerta a la oscuridad, se produce lo que la Iglesia llama obsesión demoníaca y opresión demoníaca. Curiosamente, la obsesión es el término más antiguo y el único que aparece en el rito anterior. En los libros clásicos de teología solo se usaban 3 términos: tentación, obsesión y posesión. A partir de la década de los 70 y 80, se empezó a hablar de opresión en un intento de diferenciar entre las aflicciones, ataques o manipulaciones de la mente, obsesión, y del cuerpo, opresión, por parte de Satanás. La posesión es el extremo radical en el cual una mente y un cuerpo están afligidos por el maligno. El papel del exorcista es clave, incluso antes de empezar el rito. Este sacerdote explica que el exorcista debe estar siempre evaluando y que no deben apresurarse a creer que el diablo está allí o que no lo está. Además, especifica que lo que se ha agregado en las pautas que no se encuentran en el rito antiguo es que el exorcista debe tener certeza moral. Es similar a un juez en un caso de nulidad matrimonial. La certeza moral no es una certeza absoluta, pero es más que una posibilidad. Se basa en pruebas, y así es como el exorcista determina la certeza moral. ¿Cómo diferenciar entre las distintas actuaciones del demonio o saber si es un problema clínico? El padre Grob afirma que primero se evalúa a la persona física y psicológicamente. Los casos más difíciles son en los que hay a la vez un problema de salud mental y una aflicción demoníaca. Es más fácil para el exorcista si es uno u otro. Cuenta. Pero en la evaluación puede haber algo más que un problema psicológico. Entonces el exorcista necesita descubrir qué es ese algo más. Desde la Edad Media, informa, los exorcistas han utilizado 4 fenómenos que pueden demostrar si es más que un problema psicológico. Primero, conocimiento de los idiomas. Se trata de tener una conversación en una lengua que la persona afectada no sabe. Segundo, conocimiento de cosas ocultas, que por ejemplo una persona atacada por el demonio revele cosas personales del exorcista o de las personas que le ayudan. Tercero, fuerza extraordinaria. Pone el caso de una mujer de 70 años y de complexión pequeña que pueda con 5 hombres fornidos. 4. Aversión a lo sagrado. Odio a las oraciones u objetos religiosos, como crucifijos o agua bendita. Para saber diferenciar los distintos casos de actuación del demonio, el padre Jeffrey Grob utiliza un ejemplo muy gráfico. Con la obsesión y la opresión, los demonios están escalando la muralla del castillo, pero todavía no han entrado. Pero en la posesión, la entrada ya se ha realizado. Con la obsesión, la persona puede escuchar voces, lo cual no es un tema clínico, sino espiritual. La persona descubre que no puede rezar o centrarse debido a estas voces. Además, puede haber una tentación al suicidio. En la opresión, que se dirige al cuerpo, generalmente implica un ataque a los sentidos. Por ejemplo, todo lo que una persona huele o degusta parece putrefacto. Puede haber lesiones, cortes o rasguños en el cuerpo que aparecen sin explicación, así como ataques físicos. La persona puede ver cosas o escuchar cosas de manera audible y visible en lugar de voces en su cabeza. ¿Pueden las almas estar poseídas contra su voluntad o lo están por invitación? Ante esta pregunta, el sacerdote estadounidense afirma que no existe una regla absoluta, pero en general, la posesión ocurre cuando alguien voluntariamente, y no siempre por ignorancia, se abre a algo oscuro o malvado. Por otro lado, hay casos, y puso como ejemplos a santos como Santa Teresa de Ávila, el Padre Pío o el cura de Ars, que fueron afligidos y atacados por el demonio. ¿Se abrieron al demonio? No, pero como en el caso de Job, Dios permite que tales cosas sucediesen para su santidad. A tenor de su experiencia en Chicago, el padre Grob afirma que la posesión demoníaca en toda regla sigue siendo rara. Hay muchos casos límite de obsesión u opresión. Estos han aumentado debido a la cantidad de personas que se abren a todo tipo de cosas oscuras. ¿Cuál es el esquema de un exorcismo? Comienza con la preparación del exorcista y el equipo que reza con la persona. Nos ponemos la armadura de Cristo por medio de la confesión, la misa y la oración personal. En general, el rito comienza con la letanía de los santos, la versión antigua, y la revisada hablan sobre el uso de las letanías. Luego hay oraciones preparatorias, los salmos y la lectura del Evangelio. Luego, las oraciones centrales aparecen en un conjunto dirigidas a Dios primero y luego invocan a Dios en una oración
que se dirige directamente al espíritu o espíritus poseedores de la persona. Sin embargo, sobre la marcha, los exorcistas pueden ir añadiendo otras oraciones, como otras letanías a la Madre de Dios y a otros santos específicos. Pero además hay un orden para las oraciones. Siempre se debe dirigir una oración a Dios primero y luego ya la que va dirigida directamente contra la entidad demoníaca. Pero nunca se revierte el orden. Jesús es el exorcista, no el sacerdote. Estudien este tema de los exorcismos de Satanás, que por supuesto existe y por supuesto está activo, pero no vayan a fuentes contaminadas donde se hable, pues no sé, de un modo esotérico o cosas raras. Vayan a la auténtica doctrina, vayan a los auténticos exorcistas, los que saben realmente del tema, porque es interesante saberlo y sin miedo, porque de todas formas ya sabemos que aunque Satanás y los demonios tienen un poder, el poder de Dios es infinitamente superior al de los demonios. No tengan miedo y les espero en el próximo programa de Documentos EWTN.